Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, por el espíritu André Luis, psicografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 35. Encuentro significativo. Procedían a guardar los pertrechos de la excursión y a encerrar los animales de servicio, cuando una voz se hizo oír cariñosamente a mi lado. ¿André? ¿Tú aquí? Muy bien, qué agradable sorpresa. Sorprendido, me di vuelta y reconocí en el samaritano que me hablaba al viejo Silveira, una persona de mi conocimiento a la cual mi padre, comerciante inflexible, había despojado en cierta ocasión de todos sus bienes. Un razonable embarazo se apoderó de mí. Intenté saludarlo, corresponder a su gesto afectuoso, pero el recuerdo del pasado me había paralizado súbitamente. No podía fingir en aquel nuevo ambiente, donde la sinceridad se traslucía en todos los semblantes. Fue el propio Silveira quien dio muestras de comprender la situación y me auxilió al agregar: francamente ignoraba que tú hubieses abandonado el cuerpo, y estaba lejos de suponer que había de encontrarte en nuestro hogar. En reconocimiento a su espontánea amabilidad, lo abracé conmovido al mismo tiempo que murmuraba palabras de gratitud. Traté de ensayar algunas explicaciones relativas a lo sucedido, pero no lo conseguí. En el fondo, deseaba pedirle disculpas por el proceder de mi padre, que lo condujo al extremo de una quiebra desastrosa. En ese instante, revisaba mentalmente las circunstancias del pasado. La memoria me mostraba de nuevo la escena en vivo. Todavía me parecía escuchar a la señora Silveira cuando fue a nuestra casa con actitud suplicante, a fin de aclarar la situación. Hacía tiempo que su marido debía guardar cama y a raíz de la enfermedad de dos de sus pequeños hijos, su economía estaba en crisis. Las necesidades no eran pocas y los tratamientos demandaban un gasto significativo. La pobre mujer enjugaba sus lágrimas con un pañuelo. Solicitaba una prórroga. Imploraba consideraciones acordes con su realidad. Humillada, dirigía la mirada dolorida a mi madre, como quien ruega comprensión y amparo al corazón de otra mujer. Recordé que mi madre intercedió cortésmente y le pidió a mi padre que dejara en el olvido los documentos firmados y se abstuviera de una acción judicial. Sin embargo, mi progenitor estaba habituado a transacciones importantes y, favorecido por la suerte, no podía comprender la situación del minorista. Su determinación fue inamovible. Manifestó que lamentaba los acontecimientos, que prestaría ayuda a su cliente y amigo de otro modo, pero subrayó que en lo ateniente a la deuda reconocida no veía otra alternativa que la de cumplir rigurosamente las disposiciones legales. Él no podía, según sus dichos, quebrantar las normas y antecedentes de su establecimiento comercial. Los pagarés serían ejecutados. Para consuelo de la afligida esposa, le hacía comentarios acerca de la situación de otros clientes que a su entender se encontraban en peores condiciones que las de Silveira. Vinieron a mi mente las miradas de simpatía que mi madre dispensaba a la desventurada suplicante, bañada en lágrimas. Mi padre, mientras tanto, había mantenido una profunda indiferencia a todos los pedidos, y cuando la mujer pobre se despidió, reprendió severamente a mi madre, además de prohibirle su intromisión en la esfera de los negocios comerciales. La desventurada familia debió asumir la absoluta ruina financiera. Recordaba perfectamente el momento en que incluso el piano de la señorita Silveira fue retirado de la residencia, a fin de satisfacer las irrevocables exigencias del implacable acreedor. Deseaba disculparme, y no hallaba las palabras oportunas, porque en aquella ocasión también yo había animado a mi padre a que consumara el infame delito.
Consideraba a mi madre demasiado sentimentalista y lo induje a continuar con la acción hasta las últimas consecuencias. Era muy joven todavía y la vanidad se había apoderado de mí. No quería enterarme si otros sufrían. No conseguía ver las necesidades ajenas. Tenía en consideración los derechos de mi casa nada más. En ese aspecto había sido inexorable. Fueron inútiles los argumentos de mi madre. Derrotados en la lucha, los Silveira buscaron un paraje humilde del interior, donde padecieron el desastre financiero en la mayor indigencia. Nunca más volví a tener noticias de aquella familia, que con seguridad debía odiarnos. Tales reminiscencias se agolparon en mi cerebro en cuestión de segundos. En instantes había reconstruido por completo el pasado ignominioso. Aunque yo apenas disimulaba la desagradable sorpresa, Silveira me llamó a la realidad con una sonrisa. ¿Has visitado a tu viejo? Aquella pregunta, que revelaba un espontáneo cariño, incrementaba mi vergüenza. Le expliqué que, pese a mi intenso deseo, todavía no había logrado esa satisfacción. Silveira identificó mi incomodidad y, apiadado probablemente de mi estado íntimo, intentó alejarse. Me abrazó con cortesía y retornó a su trabajo. Con gran desconcierto apelé a Narcisa, ansioso por sus consejos. Les puse lo sucedido, incluyendo los detalles de los acontecimientos del pasado. Ella escuchó pacientemente y manifestó en tono cariñoso: ¿No le extraña ese hecho? Hace tiempo me vi en una situación similar. Tuve la felicidad de hallar por aquí a la mayoría de las personas a quienes ofendí en el mundo. Ahora sé que esa es una bendición del Señor, que nos renueva la oportunidad de establecer la simpatía interrumpida y de reparar los vínculos rotos de la cadena espiritual. Luego me preguntó, confiriendo mayor énfasis a su enseñanza: ¿y aprovechó esa bella ocasión? ¿Qué quiere decir?, repliqué. ¿Se disculpó con Silveira? Vea qué gran felicidad la de reconocer los propios errores, puesto que usted ha podido analizarse con suficiente luz de comprensión y ha admitido que fue el antiguo ofensor. No pierda la oportunidad de comportarse amistosamente. Vaya, querido, y abrácelo de otra manera. Aproveche este momento, pues Silveira está muy ocupado y tal vez no se le presente en breve otra circunstancia como esta. Narcisa notó mi indecisión y agregó: no tema al fracaso. Siempre que complementamos la razón con el sentimiento del bien, Jesús nos concede lo necesario para el éxito. Tome la iniciativa. Emprender acciones dignas, cualesquiera sean, representa una legítima honra para el alma. Piense en el Evangelio y vaya a buscar el tesoro de la reconciliación. No vacilé. Corrí al encuentro de Silveira y le hablé abiertamente, además de rogarle que perdonara a mi padre y a mí mismo por las ofensas y los errores que cometimos en su perjuicio. Comprenda, remarqué, que estábamos ciegos. En ese estado no percibíamos otra cosa que no fuera nuestro propio interés. Cuando el dinero se alía con la vanidad, Silveira, es difícil para el hombre apartarse del mal camino. Silveira, muy conmovido, no me dejó terminar. Ahora, André, ¿habrá alguien que esté exento de cometer faltas? ¿Acaso supones que yo no he cometido errores en mi vida? Por otro lado, tu padre fue para mí un verdadero instructor. Tanto mis hijos como yo le debemos benditas lecciones de esfuerzo personal. De no haber sido por aquella actitud enérgica que nos sustrajo las posibilidades materiales, ¿qué sería de nosotros en lo atinente al progreso del espíritu? Aquí renovamos los antiguos conceptos sobre la vida humana. Nuestros adversarios no son precisamente enemigos, sino benefactores. No te entregues a recuerdos penosos.
Trabajemos junto al Señor en reconocimiento a la eternidad de la vida. Observó emocionado que mis ojos estaban húmedos, y entonces me abrazó paternalmente antes de concluir. No pierdas tiempo en eso. En breve deseo tener la satisfacción de hacerle una visita a tu padre junto contigo. Lo abracé sin decir una palabra y experimenté una nueva alegría en mi alma. Tuve la impresión de que en un oculto rinconcito de mi corazón se había encendido una luz divina que jamás se apagaría. Capítulo 36. El sueño. Los servicios se sucedieron sin interrupciones. Enfermos que exigían cuidados, perturbados que reclamaban dedicación. Al caer la noche, ya había asimilado el mecanismo de los pases y los aplicaba a los necesitados de toda clase. Por la mañana regresó Tobías a las cámaras y más por generosidad que por otro motivo me transmitió palabras de aliento. Muy bien, André, exclamó contento. Voy a recomendarlo al ministro Genesio y desde el comienzo recibirá por sus servicios el doble de bonos. Ensayaba palabras de reconocimiento cuando llegó la señora Laura junto con Lisias y me abrazaron. Nos sentimos profundamente complacidos, manifestó la señora con su sonrisa. Lo acompañé en espíritu durante la noche y su comienzo en el trabajo es motivo de legítima alegría en nuestro círculo doméstico. Reclamé la satisfacción de ser quien llevara la noticia al ministro Clarencio y él mismo me recomendó transmitirle su saludo. Intercambiaron comentarios afectuosos con Tobías y Narcisa. Me solicitaron que describiera verbalmente mis impresiones, mientras yo no cabía en mí de contento. Sin embargo, las alegrías superlativas me estaban reservadas para más adelante. Pese a que la progenitora de Lisias me invitó amablemente a que regresara a la casa para descansar, Tobías puso a mi disposición un departamento para reposo junto a las cámaras de rectificación y me recomendó que me quedara allí. De hecho, experimentaba una gran necesidad de sueño. Narcisa me preparó el lecho con fraternal esmero. Una vez que me refugié en el cuarto, confortable y amplio, oré al Señor de la vida para agradecerle la bendición de haber sido útil. La provechosa fatiga de quienes cumplen su deber me previno de la vigilia indeseable. Instantes más tarde se apoderaron de mi alma sensaciones de levedad y tuve la impresión de ser transportado en una pequeña barca rumbo a regiones desconocidas. ¿Hacia dónde me conducían? Me era imposible responder esa pregunta. A mi lado, un hombre controlaba el timón en silencio, como si fuera un niño, incapaz de describir o explicar las bellezas que hallábamos a nuestro paso. Me dejaba llevar sin hacer comentarios de ninguna clase, aunque estaba extasiado con la magnificencia del panorama. Según percibía, la embarcación se deslizaba velozmente, con un movimiento ascendente. Así transcurrieron algunos minutos, hasta que me encontré ante un puerto maravilloso. Alguien me llamó con especial cariño. ¡André! ¡André! Desembarqué con precipitación realmente infantil. Reconocí aquella voz entre millares. Escasos momentos después abrazaba a mi madre en un desborde de júbilo. Me condujo a un encantador bosque, donde las flores estaban dotadas de una singular cualidad. Atrapaban la luz en un permanente despliegue festivo de aromas y colores. Formaban así alfombras doradas y resplandecientes, extendidas debajo de los enormes árboles, cuyas copas susurraban cuando el viento pasaba a través de ellas. Mis sensaciones de felicidad y paz no podían ser mayores. El sueño no era como el que se produce en la tierra. Sabía perfectamente que había dejado el vehículo inferior en el departamento de las cámaras de rectificación, en nuestro hogar, y tenía plena conciencia de aquel desplazamiento
en un ámbito diferente. Mis nociones de espacio y tiempo eran precisas. La riqueza de las emociones, por otra parte, se afianzaba con creciente intensidad. Después de transmitirme incentivos espirituales de singular pureza, mi madre me explicó bondadosamente: rogué mucho a Jesús que me concediera la sublime satisfacción de tenerte a mi lado en tu primer día de servicio útil. Como puedes constatar, hijo, el trabajo es para el corazón un reconstituyente de procedencia divina. Una gran cantidad de nuestros compañeros, una vez que se han marchado de la tierra, permanecen en actitudes contraproducentes, en espera de milagros que jamás habrán de producirse. Así es como reducen excelentes capacidades a simples expresiones parasitarias. Algunos alegan que la soledad los ha desanimado, en tanto que otros, del mismo modo que sucedía en la tierra, confiesan su disconformidad con el medio al que han sido convocados para prestar servicio al Señor. Es indispensable, André, transformar las oportunidades de la vida en motivos para ejercitar el respeto a los designios de Dios. En los círculos inferiores, hijo, el plato de sopa para el hambriento, el bálsamo al leproso, el gesto de amor al desmoralizado, son servicios divinos que nunca quedarán en el olvido en la casa de nuestro Padre. Aquí, del mismo modo, una mirada de comprensión al culpable, la promesa evangélica a quienes están sumidos en la desesperación, la esperanza para el afligido, constituyen bendiciones de trabajo espiritual que el Señor observa y registra a nuestro favor. El rostro de mi progenitora estaba más bello que nunca. Sus ojos inmáculos parecían irradiar una luminosidad sublime. Sus manos me transmitían con la ternura de sus gestos fluidos regeneradores de las energías, a la par de gratas emociones. El Evangelio de Jesús, André querido, prosiguió amorosamente, nos recuerda que hay mayor alegría en dar que en recibir. Aprendamos a concretar ese principio en el esfuerzo diario al que seamos conducidos. En beneficio de nuestra propia felicidad, da siempre, hijo mío, en especial, jamás te olvides de entregarte tú mismo en tolerancia edificante, amor fraterno y excelsa comprensión. La práctica del bien, como una manifestación externa, es una enseñanza y, al mismo tiempo, una invitación a que lleguemos a instalar la práctica del bien en nuestro interior. Jesús dio más de sí a favor del crecimiento interno de los hombres que todos los millonarios de la tierra congregados en el servicio de la caridad material, que no deja de ser elevado. No te avergüences de dar amparo a los llagosos o explicaciones a los locos que penetran en las cámaras de rectificación, donde espiritualmente identifiqué tus servicios la noche anterior. Trabaja, hijo, edifica el bien. En nuestras colonias espirituales, al igual que en las regiones del globo terráqueo, viven almas inquietas, ansiosas de novedades y distracciones. Pero tú, siempre que puedas, olvídate del entretenimiento y ve en busca del servicio útil. Si indigente como soy, alcanzo a ver en espíritu tus esfuerzos en nuestro hogar, y al mismo tiempo prestar atención a las amarguras de tu Padre en las zonas del umbral. Dios nos ve y nos acompaña a todos. Se trate del más lúcido de los embajadores de su bondad o de los últimos seres de la creación, inferiores incluso a los gusanos de la tierra. Mi madre hizo una pausa, que deseé aprovechar para manifestar algo, pero no pude. Lágrimas de emoción enturbiaban mi voz. Con una mirada me dio a entender que comprendía la situación y prosiguió. En la mayoría de las colonias espirituales, y también aquí, conocemos la remuneración del servicio mediante el bonus hora. Nuestra base de compensación reúne dos factores esenciales:
El bonus representa la posibilidad de recibir algo de nuestros hermanos de lucha o de remunerar a alguien involucrado en nuestras realizaciones. Pero el criterio en cuanto al valor de la hora es una atribución exclusiva de Dios. En la bonificación exterior pueden deslizarse muchos errores de nuestra personalidad falible. Si tenemos en cuenta nuestra condición de criaturas en labores evolutivas del mismo modo que sucede en la Tierra, pero en lo concerniente al contenido espiritual de cada hora, existe una correspondencia directa entre el servidor y las potencias divinas de la creación. Por ese motivo, André, nuestras actividades experimentales vinculadas con el progreso a partir de la esfera carnal, todos los días están sometidas a modificaciones, tablas, cuadros, remuneraciones. Son objetos de experimentación por parte de aquellos que desempeñan funciones de responsabilidad, a quienes el Señor ha concedido la ocasión para que cooperen en las obras divinas de la vida, tanto como concede a la criatura humana el privilegio de ser padre o madre durante cierto tiempo, sea en la tierra o en otros mundos. El administrador honesto es respetuoso de los servicios que le competen. El padre consciente está impregnado de amor y desvelo. Dios, Hijo, es un administrador diligente y padre muy devoto. A nadie olvida y además se reserva el derecho de ponerse de acuerdo con el trabajador en cuanto al verdadero provecho durante el tiempo de servicio. Las compensaciones exteriores afectan a la personalidad que transitoriamente hace su experiencia, pero el valor del tiempo atañe a la personalidad eterna, que permanecerá constantemente en nuestros círculos de vida, en marcha hacia la gloria de Dios. Por esa razón el Altísimo concede la sabiduría a quien emplea el tiempo en aprender y confiere más vida y bienestar a aquellos que saben renunciar. Mi madre hizo silencio. Mientras tanto, yo me secaba los ojos. Luego me abrazó, al mismo tiempo que me acariciaba efusivamente, y al igual que un niño que se queda dormido después de la lección, perdí la conciencia de mí mismo hasta que me desperté más tarde en las cámaras de rectificación, embargado aún por las intensas sensaciones de alegría.